Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. ¿Cómo estamos hoy, Moniquita? Excelente. Bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendito y alabado sea el Señor, porque hoy vamos a recibir una palabra de mucha edificación, una palabra que sé que va a ser de mucho nutriente para cada uno de nosotros. Así lo siento y vamos a recibirla. Entonces, invocando la Santísima Trinidad, recuerda que cada vez que tú invocas la Santísima Trinidad, el momento en el que tú estás se vuelve sagrado, se vuelve sublime, se vuelve santo. Hagámoslo despacio, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, Padre de los cielos, tú eres grande y poderoso, maravilloso, único, espectacular, majestad suprema. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, Padre Santo. Te reconocemos a ti como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el único, el verdadero, el gran yo soy. Gracias, eterno Dios y Rey, porque dentro de tus planes nos tenías a nosotros, nos pensaste desde antes de nosotros nacer, porque entre tus planes estábamos nosotros, Señor. Gracias, Señor misericordioso, por permitir que, aunque tu pueblo rechazara algunas cosas, nos diste la oportunidad a nosotros de poder ser parte de tu pueblo escogido, tu linaje real, tu nación santa. Gracias, eterno Dios y Rey, porque dentro de ese plan de que el mal fraguó contra la humanidad, contra tu creación, tú tenías planeado, Señor, también nuestra salvación, y por tal razón te doy gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado, por ese Hijo maravilloso que en obediencia entregó su vida voluntariamente para salvarnos a nosotros, abriendo la puerta que nos lleva a tu presencia. Y por medio de su sangre poderosa, sangre preciosa, sangre santa, sangre sagrada, nos ha traído a nosotros la reconciliación, la redención del pecado. Nos ha permitido, Señor, ser limpios como si fuésemos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, permitir que tu luz llegue a nuestra vida, a nuestro entendimiento, para que podamos vivir en la santidad conforme a lo que la sangre de Cristo Jesús nos lleva, nos enseña, nos muestra, nos limpia, nos libera. Y no solamente eso, porque esa sangre poderosa hace que nos presentemos delante de ti santificados, purificados, como si nunca hubiésemos pecado, Señor. Gracias, gracias por ese regalo inmerecido de salvación, Señor. Gracias por la gracia que nos das, porque también es otro regalo que nosotros no merecemos, ya que todos los días pecamos, como lo dice tu palabra, y reconocemos que somos pecadores, pero confiamos en que nuestra fe, nuestro aceptar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro vivir conforme a sus enseñanzas, Señor, nos permita entrar el día de mañana en tu reino, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que has dejado, amado Jesús, en esta tierra, para que nosotros podamos seguir tus enseñanzas, podamos recordar lo que tú hiciste. Gracias por ese Espíritu Santo que es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. Gracias, Espíritu Santo, día a día enséñanos a saber depender de Él para que nuestro caminar sobre esta tierra sea más fácil cada día, que podamos realmente vencer más fácilmente las trampas que el enemigo pone a nuestro paso, y permítenos, Señor misericordioso, entrar en tu presencia. Gracias, amado Padre. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por amarnos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que traerás la revelación de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y amén significa así es. Presente, radical, pluscuamperfecto. ¿Qué les parece?
porque a veces decimos que amén es como si sea. Amén es así es. Qué precioso. Bueno, muy bien, vamos entonces al Evangelio de San Lucas. Vamos a ir al capítulo 6, versículo del 6 hasta el 11. Y dice la palabra de Dios. Otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida. Y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate, ponte ahí en medio. Y el hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús le dijo a los otros: le voy a hacer una pregunta. ¿Qué será permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que se rodeaban y les dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podían hacer contra de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mi amor, ¿qué te parece esta palabra? ¿Qué te trae pues en tu corazón esta palabra? Porque realmente aquí hay varias enseñanzas, y es el hecho mismo de lo que es ese legalismo. En algún momento alguien pues nos criticaba que porque nosotros éramos muy religiosos. Y entonces incluso en algunas de nuestras conferencias hablábamos, es que uno tiene que evitar ser religioso, pero si nosotros somos religiosos porque hacemos parte de una comunidad religiosa que se llaman los religiosos terciarios capuchinos, somos franciscanos. Entonces, un sacerdote que gracias a Dios está siempre con nuestras vidas, los sacerdotes que nos orientan y nos acompañan y que tenemos que orar por ellos, nos decía más que la palabra religiosos, porque entramos en confusión, es ser legalistas. El legalismo, ¿qué implica en nuestras vidas? El legalismo es cuando nos encerramos tanto en que A tiene que ser igual a B, o 1 tiene que ser igual a 2, y nos cerramos tanto a la ley y nos metemos tanto en la ley que es que así es como se debe hacer y así es como me lo enseñaron, que realmente perdemos algo fundamental, que es la presencia del Espíritu Santo que nos orienta, nos guía, y la luz del Espíritu Santo que nos lleva a ser misericordiosos. Perdemos en últimas la misericordia. El ser legalista implica, y les voy a contar por ejemplo la historia de mi hija, que de una u otra forma, por tener ese pensamiento de niña, que no es que sea malo, pero realmente nos ilustra lo que implica ser el legalismo. En algún momento llegó mi hija, ella estaba en la primaria, creo que era antes de la primaria, ¿verdad? Estaba todavía como párvula, estaba allí en el kindergarten, y la profesora le dijo que tenía que hacer la tarea de esta manera, un dibujo. Entonces yo le dije: mi amor, pero es que lo puedes hacer de otra y te queda más fácil. Esta tarea la puedes hacer así, y es muy práctico. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Me dijo: no, porque la profesora me enseñó que tiene que ser así. Entonces yo le seguí diciendo: pero mi amor, mira, yo solamente déjame explicarte un poquito otra manera diferente, pero si quieres la hacemos como tu profesora dijo, y yo te voy a mostrar otra manera diferente. Y ella dijo: no, es que la profesora me dijo que tenía que ser así y así tengo que hacerlo porque es lo que la profesora me exigió. Ok, entonces incluso lloró. No es que yo la haya hecho llorar, no, sino que entró en conflicto por lo que tenía que cumplir con lo que su profesora decía. Eso es un legalismo, sí, que a veces nos aferramos tanto a nuestras creencias, enseñanzas, las posturas que traemos incluso desde nuestra infancia, situaciones que traemos desde la herencia de nuestros padres, que así tienen que ser las cosas porque así nos enseñaron. Como alguien que me dijo: es que yo preparo, por ejemplo, este tipo de alimento de esta manera porque así fue que me enseñó mi mamá y no puede ser de otra manera diferente. Le dije: pero yo la sé preparar de otra. Déjame enseñarte y al menos tenla un poquito, pruébalo como yo lo preparo, pruébalo. Y no, y se puso molesta que porque su mamá toda la vida había hecho de esa manera las tortillas, o los huevitos, pues tortilla le decimos más a los huevitos revueltos, porque en México las tortillas son diferentes, ¿sí o no? Entonces, los huevitos revueltos, y que se tenía que hacer así. Eso es legalismo.
cuando caemos simplemente en una postura donde no nos damos la posibilidad de escuchar al otro. En algún momento me invitaron a dialogar con una persona, pues estábamos hablando muy cordialmente, cuando yo le dije, mira, yo concibo, por ejemplo, la esencia de Dios, que es el alma, y entramos en un punto de que yo le daba mi concepto del alma. ¿Ustedes creen que él me escuchó? No, así no es como se habla, no. Le dije, pero es que ni siquiera he dicho nada. No he planteado absolutamente nada. No. Es que aquí dice el profeta aquí, el no sé qué, por allá. Y no. Dije, pero al menos déjame decirte mi concepto. Y entró como un gato panza arriba, con de pronto con una prevención para que yo le dijera alguna cosa, porque estaba muy cerrado en sus principios y en su aprendizaje y lo que enseñaron. Yo le dije, pero solamente quería decirte otro concepto que tal vez te puede complementar lo que tú tienes o otra manera de ver las cosas. No se lo permitió. Entonces yo me pregunto por qué andamos tan prevenidos y tan legalistas en la vida con tantas cosas. Porque en el trasfondo de ese legalismo o hay un niño prevenido, asustado y miedoso, un niño maltratado que le dijeron que así tenía que hacer las cosas y le limitaron la capacidad de pensar, le limitaron la capacidad de experimentar, de ver, de descubrir, y le enseñaron que tenía que ser así porque empezaron desde muy pequeño a maltratarlo, por un lado, o si no porque hay un egoísmo y hay una altivez, una prepotencia y un orgullo tan fuerte que solamente es en función de lo que yo diga y lo que yo haga, porque tal vez la forma de maltrato no fue de esa manera como te dije, sino que tal vez te sobreprotegieron demasiado. Y la sobreprotección implica que no te corrigieron, sino que te dejaron libre albedrío, libre a hacer y deshacer, y nunca te dieron una orientación en tu casa y te consentían con todo lo que te daban. Que el niño pide una cosa, entonces voy y salgo corriendo y se la compro para que el niño no llore. Entonces, como yo no recibí como padre, entonces mis papás tal vez lo que hicieron fue darnos y darnos y darnos por esa falta de lo que ellos no tenían, y lo que hicieron fue maltratarlo consintiéndolo, porque el consentimiento y la sobreprotección es una forma de maltrato. Y cuando esa persona es sobrevalorada, entonces ¿qué hace cuando es adulto? Hace todo lo que él, para su provecho, su beneficio, y no piensa en función de los demás. No piensa, no es misericordioso ni con su familia. Incluso les hace pasar necesidad a su familia, porque solo piensa en función de sí mismo, y es un egoísmo. Y se vuelve una persona exageradamente legalista, egoísta, porque el legalismo es una forma de ser egoísta. Ahora pongámonos a pensar, ¿será que el Señor es legalista? Con el pecado sí lo es. Muy radical. Él no acepta el pecado, no lo acepta. Y acordémonos bien nuestros principios en nuestra fe católica. Amamos y debemos querer y amar al pecador, mas no el pecado. Al pecado no se le puede consentir. Y si eso es ser radical, pero con un principio de salvación. Y la misericordia va por encima, porque la misericordia es el amor perfecto, va por encima de cualquier ley humana, va por encima de lo que sea. El amor es lo que fluye. El amor es el que nos hace amar, actuar en un momento determinado, romper, por ejemplo, con el esquema que tenemos. A mí me sorprendió, por ejemplo, en algún momento, que llega un hombre y se le acerca a un líder de una comunidad y le dice, es que me permite, por favor, es que quiero compartir un testimonio porque yo acabo de ver cómo mi hijo se sanó. Y esta persona estaba tan centrada en su discurso, en lo que iba a hablar. Dijo, no, yo no quiero que aquí me hablen de milagros. Aquí es un tema específico que vamos a hablar es de la familia, la comunicación en la familia, y no de milagros. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, entramos en tanta formalidad, en tanto rigurosidad, que limitamos que Dios hable. Y termino para que mi esposa hable con esta historia. Entonces llega el hombre allí a la iglesia, al grupo de oración, y entonces dice, yo quiero escuchar la palabra, pero estaba mal trajeadito, un hombre muy sencillito. Y se sentó donde se sientan los líderes de la comunidad. Y llegó el líder de la comunidad y dijo, qué pena contigo, no puedes estar aquí porque aquí se sientan solamente, es exclusivo para el sacerdote y detrás son los líderes. Tienes que hacerte en la parte de atrás. Y fue a la parte de atrás y se fue a sentar y dijo, qué pena contigo, este le pertenece a mi grupo específico y a mi comunidad y a mi coinonía, entonces no puedes hacerte aquí.
Y fue a sentarse en otro y cada sillita tenía como su nombre. Y en última se salió muy triste porque quería escuchar la palabra de Dios y estaba afuera y se puso allí pues muy triste porque no podía escuchar esa palabra viva que él sentía en su corazón. Y había un hombre también sentado allí en la banqueta llorando. Y el hombre le dice, ¿y por qué lloras? Dice, porque es que me sacaron de la iglesia. Dijo, también a mí me sacaron. Dijo, ¿y quién eres tú? Dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Tremendo. A veces cuando nos ponemos tan legalistas, estamos expulsando tal vez la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y no tenemos nuestros sentidos espirituales desarrollados para poder ver la presencia de Él, porque nos educaron, nos formaron o nos creímos unos conceptos por miedos que tenemos o simplemente por un egoísmo encubierto que está en nuestro corazón. ¿Qué te parece? Y mira, Rafa, cómo esta historia de alguna manera se relaciona con la historia de Rabi cuando estaba escondiendo a los 2 espías, a Josué y Caleb, si no me equivoco. Bueno, no, otros 2. Sí. Otros 2 espías, y resultó que pues ella les ayuda a escapar y demás. O sea, primero los esconde y después les ayuda a escapar. Y ella le pregunta a los soldados por qué los estaban persiguiendo. Y entonces los soldados le contestan, porque es que les tenemos temor. ¿Y por qué digo que se relaciona? Por algo muy sencillo. A veces las personas de autoridad no quieren que se hagan cosas diferentes porque les da miedo de quedar en evidencia. Entonces, aquí están buscando cómo hacer caer a nuestro Señor. Si de verdad las manifestaciones de Dios se siguen dando. Y muchísimas veces nosotros nos vamos a encontrar en la iglesia donde no permiten que haya una alabanza y que salga esa oración en espíritu y en verdad, porque a veces sí lo es. Yo no niego que hay momentos que son como un gran desorden, que no es del Espíritu, pero el Espíritu Santo, cuando Él moviliza al corazón del ser humano, el Espíritu Santo trae el orden. O sea, las cosas no quedan fuera de control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el control de las cosas. Entonces, el temor a que se den milagros, el temor a que se den cosas sobrenaturales, hace que algunas personas de autoridad limiten la posibilidad de que el Espíritu de Dios se manifieste. Y al no poderse manifestar, pues no se dan las cosas sobrenaturales que Dios anhela. ¿Todo por qué? Por temor. Temor a que de pronto puedan evaluar de ellos, no tenemos unción, no está el Espíritu de Dios, de pronto estamos solamente regidos a cosas muy cuadriculadas, o sea, muy de que así es como se hace y pare de contar. Y como tú lo decías al principio, Rafa, lo que muestra es el temor, el miedo a quedar en evidencia. Entonces, por ese miedo a quedar en evidencia frente a de pronto no tener una comunicación, una intimidad con Dios, una intimidad con el Espíritu Santo, esa búsqueda de la unción, entonces, ¿qué es lo que sucede? Por temor, entonces empiezan a limitar la presencia de Dios. Jesús en este pasaje bíblico, Él percibe lo que está sucediendo y cómo querían limitarlo para hacer sus grandezas, porque lo iban a limitar para hacer sus grandezas. Pero una cuestión que es clara, Jesús no le tiene miedo al mundo. Nosotros no podemos tenerle miedo al mundo. Nosotros tenemos que agradar a Dios, y si en tu corazón sientes que debes orar, que debes danzar, que debes alabar, pero no por el desorden, sino porque tu corazón, de verdad, el Espíritu Santo es de un orden espectacular, y tú sientes en tu corazón precisamente esa experiencia de querer alabar al Señor. La idea es poderlo hacer, pero todos estamos así como limitados, como que qué vergüenza, qué dirán los otros, qué dirá el que está al lado mío, qué dirá mi vecino, mi vecina, qué dirán mis papás y tal cosa, qué dirán mis hijos y tal otra. Entonces, si nosotros estamos en ese qué dirán, significa que yo tengo temor, yo tengo miedo, me importa más el mundo, me importa más lo que dicen las personas.
Y eso significa que el enemigo está dominando nuestras vidas con el miedo, con la inseguridad. Entonces, una persona que limita la expresión de Dios significa que tiene inseguridad, tiene miedo. Una persona que no se deja llevar a la oración donde fluye el espíritu de amor es porque tiene miedo, ¿no? O sea, busca aprobación. Todos los que están actuando con ese temor están actuando por ese miedo, esa búsqueda de que las personas no lo rechacen, no lo señalen. Entonces, es una razón muy importante que nosotros tenemos que empezar a evaluar qué es lo que nos está generando el miedo. Y como ya lo estamos diciendo, que es cuestión de rechazo, lo importante de entrar a sanar heridas. Cuando tú sanas heridas, cuando tú ya no te preocupas por qué dirán los demás, porque sabes quién eres para Dios, tú lo único que sientes en tu corazón es alabar a Dios, es bendecirlo, es danzar, es cantar, es orar, es generar cosas nuevas como para agradar a Dios. Me acuerdo en este momento de este santo que tú hablabas mucho, de San Cupertino, que no era una persona muy estudiada ni nada de eso, y él lo único que sabía era los malabares, ¿cierto? Los malabares. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Como a él le decían que él tenía que orar y tenía que rezar, estudiar la palabra, y bueno, todas las situaciones de una congregación. Y él lo único que sabía hacer era... Y cuidar animalitos. Era lo único, malabares. Y él se dio la oportunidad para no incomodar a nadie, porque tampoco tenemos que ser piedra de tropiezo, pero no podemos dejar de hacer lo que sabemos hacer. Y él se iba a la iglesia, al templo de allí, de su comunidad, se encerraba y él lo que entraba a hacer era alabar con sus malabares. O sea, él le daba lo mejor, se esforzaba por hacer lo mejor, porque él quería alabar a Dios con lo que él era. Él no se volvió una persona postiza, no, él fue una persona transparente. Él mostraba su corazón, el amor, la alegría, él vivenciaba todo eso porque él era así. Y el Señor nos pide a nosotros eso, no que porque Él me está mirando, entonces yo tengo que comportarme así, que porque Él dice que no, te tienes que arrodillar de esta forma, tienes que hacerlo. No, porque es que el Señor nos hizo en tal variedad, Él nos hizo tan diferentes, ni siquiera unos gemelos idénticos son idénticos, ¿sí? No, tienen sus diferencias, sus particularidades, y cada uno se expresa de manera diferente. Entonces, si el Señor nos ha hecho con variedad, ¿por qué queremos ser uniformados? Todos tenemos que hacer las cosas así, 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 y no te puedes salir de este rango. No, el Señor quiere de esa variedad que disfrutes, que te sientas emocionado de alabar al Señor con lo que tú eres, porque para eso te dio tus talentos, para que los desarrolles, para que de verdad des esa alabanza al Señor como debe ser. Entonces, no hay que trabajar esa herida del rechazo, esa herida del temor, para que nosotros podamos ser esos seres originales como el Señor nos creó, y no dejarnos simplemente llevar por las reglas. Entonces, esto tiene que ser así y así, así, porque el Espíritu Santo te va a llevar a experimentar la presencia de Él, y es lógico que Él querrá que tú dances, que tú cantes, que tú ores con base a lo que el Señor pone en tu corazón. Y fíjate que, bueno, el santo San Cupertino es bien lindo, la historia de San Cupertino, y también la que tú hacías mención en la historia de Bernabé, el juglar de Nuestra Señora. Son dos historias muy similares, sí. Bernabé, el juglar de Nuestra Señora, mi amor. Y es muy lindo, búscalo en internet, Bernabé, el juglar de Nuestra Señora, y también mira la historia de San Cupertino. Hombres súper sencillos, que uno no quería ser sacerdote y fue sacerdote escogido por Dios, la de San Cupertino. Y Bernabé, la historia que un hombre que no sabía ni leer ni escribir, simplemente contaba historias, y cómo Bernabé, el juglar de Nuestra Señora, oraba con lo que él sentía en su corazón.
Rafa, y te cuento de un santo más cercano, sino que no recuerdo el nombre de él. Yo creo que, no sé si ya lo recuerdas tú, de este sacerdote que precisamente nombran allí cerquita en Detroit, precisamente. Lo nombran, o sea, lo hacen santo y tiene la mayor cantidad de milagros documentados. ¿Y qué hacía él? Él solamente atendía la portería del convento, y en la portería del convento trajo tanta conversión y tantas sanidades a las personas que no tenía nada más que hacer, escribir todas las cosas maravillosas que las personas dicen que habían alcanzado por su intercesión. Y él fue simplemente el portero. Claro que sí. Entonces esa historia también te la recomendamos que lo mires. Es un santo franciscano. Allí en Detroit está están sus reliquias de igual manera. Nosotros estuvimos allí, tuvimos el gusto de conocerlo, pero qué hombre tan sencillo. Y era obediente, era tan sencillo que ni siquiera le permitían predicar, porque era muy sencillo. Ni siquiera habían algunos sacramentos y que no le permitían de pronto ejercer, porque era un hombre muy sencillo y lo único que le pusieron era a cuidar la portería. Y el Señor lo utilizó allí en la portería y lo utilizó para que el Señor se manifestara en una cantidad de milagros. Incluso hay personas todavía vivas que dan testimonio de los milagros que el Señor lo utilizaba Él para hacer esos milagros, esa manifestación. Entonces creo que la palabra es muy linda, mi amor, ¿no es cierto? Porque está demostrando el Señor que Él no es un Dios legalista. Mi Jesús, es el único Dios verdadero, no hay nada más. El otro es porque nos lo inventamos y otro que se cree Dios. Pero nosotros, nuestro único Dios verdadero es nuestro Creador, nuestro Padre Dios, y necesariamente pues no vamos a caer en ese legalismo, no vamos a caer simplemente en que es que así me lo dijeron y así tiene que ser. Date la oportunidad de escuchar, porque a veces, incluso en nuestra profesión como psicólogos, a veces perdemos la capacidad de poder escuchar de una manera activa. En psicología se habla de la escucha activa, escuchar al otro. O sea, escúchalo, escucha sus historias, escucha su realidad, pero no le ponga, no, es que eso es satánico, no, es que eso es tal cosa, no, es que eso no está bien, usted está a punto de condenarse en la paila mocha del infierno para los colombianos, ¿sí? Entonces, es que no, escucha, date la oportunidad de escucharlo. Tal vez sea la persona que simplemente está necesitando que lo escuchen en su pasado, en su vida personal, y allí hay cosas que tal vez vas a descubrir, cosas tan lindas de esa persona. Y en su momento tal vez los podrás tú orientar, pero la mejor manera de orientar es con tu testimonio. A veces el silencio es suficiente, porque tal vez le han dado tanta cátedra, he escuchado tantas personas, que lo único que está esperando es simplemente que alguien por primera vez lo escuche, porque nunca ha sido escuchado. Y eso lo da realmente la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, mira mi amor, antes de que tú hables, ¿cómo tener discernimiento? ¿En qué tenemos que ser radicales? Mi amor, hay que ser radicales. Los principios en la casa no son negociables. Hay principios espirituales que tú no los puedes poner simplemente al primer postor. No, mi amor, por ganar ese beneplácito o por ese sentimiento de culpa que tú tienes con tus hijos o con tu esposo, le permites cosas. O por sentimientos de dolor que tienes. Entonces, esos principios fácilmente los diluyes. Entonces, fácilmente incluso hasta tu propio cuerpo te permites que hagan cantidad de cosas con tu propia vida, simplemente ¿por qué? Porque no tienes unos principios sólidos y contundentes. Por eso la presencia del Espíritu Santo, para que Él nos dé discernimiento y esa sabiduría para sabernos comportar. Y bueno, ya para que recomendarles también otra santa contemporánea, muy contemporánea, una monjita que era una locura de mujer en el mundo. Linda. Y que decidió, esos son los llamados del Señor, por ser auténtica, por querer darle todo al Señor, ser original. Ella quiso ser original después de que se decide para el Señor, y ahorita es una bendición de mujer, es una santa. La película el documental se llama O Todo o Nada. Se lo recomendamos porque de verdad es una enseñanza de hacer las cosas por amor, no por legalismo. Es hacer las cosas porque quiero agradar a alguien espectacular que conozco. Entonces vale la pena también que miremos esas historias. Los santos nos dan muchas enseñanzas muy lindas porque fueron vidas excepcionales,
vidas que quisieron ser transparentes, que no se dejaron llevar por unas normas, una regla. Yo me acuerdo ahora de mi hija, cuando veíamos en alguna parte las fotografías de los diferentes santos, ¿no? Yo no recuerdo dónde fue que fuimos y entonces tenían fotos de diferentes santos o cuadros de diferentes santos y decía, wow, mami, si yo llego a ser santa, yo me pondría un cuadro donde que no apareciera con esa cara. Entonces, ella quería ser original, mi hija lo plantea así. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos originales, que lo que sientas en tu corazón lo puedas hacer, porque eso es lo que el Señor quiere, que no limitemos la situación de lo que el Señor nos está dando en el corazón para alabarlo. Alaba al Señor de espíritu y de verdad. No te limites si te ven mal, si te ven rayado, si te ven de mal genio. No te limites, haz lo que sientas en tu corazón, porque el Señor quiere que tú lo alabes en espíritu y en verdad. Hermana Claire, o todo o nada, como decía mi esposa, y también la película, aquí ella está hablando de películas, una película cerquita aquí donde estamos en Arizona, allí en California, y también es contemporánea, La historia del padre Stuck. Mírala. El padre Stuck. Espectacular. Un abrazo en Cristo Jesús, Dios te bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Ay, de verdad, comparte estos videos, compártelos, vale la pena, compártelos. Chao. Bye.